nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que protejas siempre a tu familia santa con el auxilio de tu diestra poderosa, para que en virtud de la resurrección de tu unigénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar, asistida por tus dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo,
dándoles así comida y alegría en abundancia, y diciendo, estas palabras consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Que todos te alaben, Señor, a ti. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo y a los hombres les ha entregado la tierra. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mis palabras y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos narra el milagro que hizo Pablo y Bernabé, dice: un hombre tullido de los pies desde el nacimiento, que pasaba la vida sentado y nunca había podido andar, y fue curado. Las personas que lo curan, Pablo y Bernabé, Bernabé, oran por él, interceden para que Dios haga el milagro. Y la gente, cuando ve el milagro, creen que ellos han hecho el milagro. El milagro siempre lo hace Dios, nadie más. El que cambia, el que actúa, el que convierte, el que transforma, es Dios, no los hombres. Y entonces ellos le quieren ofrecer a San Pablo o a Pablo unos toros, unas guirnaldas, y los quieren tratar como dioses. San Pablo tenía una oportunidad muy sencilla, venía de un lugar donde lo estaban persiguiendo, y si aquí lo reciben como un dios, ya lo tenía muy fácil para decirles: miren, yo les vengo a enseñar esto, yo vengo a decirles que hagan esto, que cumplan estos mandamientos, etcétera, etcétera. Era muy fácil la catequesis y era muy fácil hacer que la gente lo siguiera si él se quedaba con el milagro. Pero el milagro no es de él, el milagro es de Dios. Y entonces San Pablo se rasga las vestiduras en señal de protesta y dice: no,
Yo soy un mortal como ustedes, yo soy igual que ustedes, yo no hago milagros, los hace Dios. Y esto es muy importante para nosotros, porque muchas veces Dios a través de nosotros actúa. Dios en algún momento puede, por ejemplo, Dios me inspira que ayude a una persona, que aconseje a una persona, inclusive que le recomiende, aquí cada uno en su circunstancia, algo. Y Dios hace el milagro. Imaginemos que está una persona enferma y yo estoy pidiendo para que el Señor la cure. Y el Señor nos concede el milagro. La persona curada viene a darme las gracias. No, a mí no me las des, es a Dios. Yo intercedí, sí, yo pedí también, pero el que hace las cosas es Dios. Y esto es muy importante porque, por un lado, nosotros no debemos atribuirle los milagros a los hombres, a las personas, por muy buenos que sean, por muy piadosos que sean, o por muy santos que sean, o que seguidores del camino. Porque sí, efectivamente, por su relación con Dios, etcétera, Dios concede, o por intercesión, Dios concede el milagro. Pero el que hace los milagros es Dios. Porque nosotros corremos el peligro, y es muy común que pase, que perdemos de vista a Dios y empezamos a seguir a los hombres. Y empezamos a darle culto a los hombres. Y empezamos a ver a los hombres como si fueran como Dios. Y entonces tomamos su palabra como si fuera la palabra de Dios. Y no es así. Primero, el que lo hace tiene que tener cuidado para no apropiarse la gloria que no le corresponde. Y tiene que reconocer que es igual de pecador que cualquiera, que el que actúa es Dios. Pero en segundo lugar, la persona que yo podré seguir a una persona, me gusta cómo habla, me gusta lo que enseña, me gusta tal, pero no se nos olvide que sigo a Dios, no al hombre. Porque muchas veces, ante una situación, las personas te dicen, es que el padre fulano dijo tal cosa. Pues puede decir cualquier cosa, sabias palabras, pero ¿es lo que dice Dios? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Es el camino que Dios enseña en el Evangelio? O sea, eso es lo más importante. O otras personas, que porque la persona en cuestión pues no le gusta, o entonces dejan de seguir a Dios, entonces dices, o dejan de asistir a los sacramentos. A ver, entonces, ¿tú a quién sigues? ¿Al hombre o a Dios? El compromiso que nosotros tenemos es con Dios. La obligación que tenemos es con Dios. Las enseñanzas son las de Dios, no las del hombre. Si el hombre sigue el camino de Dios, enseñará las cosas de Dios, no del hombre. Y cuidado con empezar a elevar altares a seres humanos, porque empezamos a entrar en idolatría y empezamos a entrar a darle culto a personas que son iguales que yo. Insisto, puede ser que sean mejores, no digo que no. Puede ser que cumpla con más fidelidad, con más entrega, con más delicadeza, puede ser, pero sigo a Dios, no al hombre. Mi compromiso, mi obligación, mi responsabilidad y mi entrega es al Señor, no al hombre. Por eso cuando una persona te dice que ya no viene porque el padre fulano, el padre mengano dijo, hizo, actuó, lo que sea, pues entonces ¿a quién sigues? ¿Al hombre o a Dios? ¿Tu compromiso con quién es? Puede ser que yo les dijera, no sé, alguna actividad o alguna cosa por el bien de una comunidad. Y la persona dice, no, porque el padre no me cae bien, yo no lo ayudo. Es que no dejas de ayudar al hombre. Es a Dios, porque es el bien de la comunidad, porque son los que se van a beneficiar, porque aunque haya hombres intermedios, no se nos olvide que nosotros trabajamos, servimos, enseñamos y vivimos por Dios. Y una última cosa sobre el Evangelio. Jesús dice que se les va a manifestar a los discípulos. Y le dice Judas, dice, ¿por qué a nosotros sí te nos manifiestas? Y dice, y al mundo no, a las demás personas. Y eso pasa con frecuencia. ¿Por qué nosotros lo vemos tan claro? ¿O por qué nosotros sentimos la presencia de Dios?
o podemos seguirlo tan cerca y otros no. Y Jesús lo dice, le respondió Jesús, el que me ama cumple mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos nuestra morada. Es decir, no solamente basta decir, Señor, dame esto, Señor, haz esto, Señor, no. Tengo que primero cumplir su palabra, tengo que seguirlo, para que entonces el Señor se manifieste, el Señor me escuche, el Señor actúe y haga su morada en mí. Pero hay de mi parte, tiene que haber un compromiso. No basta con que yo haya recibido un sacramento para que me sienta con el derecho de que Dios tiene que hacer tal cosa. Lo he visto infinidad de veces, a personas que dicen, es que Dios a mí no me hace caso. ¿Y tú le haces caso? ¿Y tú sigues lo que el Señor enseña? ¿Y tú cumples, sigues las enseñanzas? Porque qué fácil es decir que Dios tiene que hacer lo que yo quiero, por muy bueno que sea. Es muy sencillo decir, es que Dios me tiene que ayudar. ¿Y por qué me tiene que ayudar? Porque esa obligación de Dios a hacer lo que yo quiera, ¿no es cierto? Yo primero lo sigo, trato de cumplir y vivir como Él quiere. Lo busco en la oración y entonces el Señor se manifestará. Antes no. Cuando Jesús está ante Herodes, guarda silencio, ni le responde. Cuando Jesús está con la gente que no le cree, con los fariseos, le hablan, le preguntan, le increpan, le dicen, y Jesús guarda silencio, no se manifiesta. Lo mismo pasa con los hombres. ¿A quién se le va a manifestar? Al que cree, al que le sigue, para que entonces no solo se le manifestará, sino que se le va a manifestar, hará su morada y la persona, o a través de esa persona, Dios la llenará con sus dones y actuará por el bien de los demás. Esa es la diferencia. Por lo tanto, tener cuidado con quedarnos con o creer que los dones son nuestros. No son, son prestados. Todos los dones que Dios me da, y aquí entra no solo la capacidad de sanar, de consejo, de entrega, la salud, la vida misma, cualquier cosa, es un don de Dios. Y es un don para el beneficio de los demás, pero es un don de Dios. Cuando una persona te dice, es que es mi vida, cuando la compraste, cuando te la diste, cuánto pagaste por ella, ¿cómo que es tuya? ¿A santo de qué te pertenece? Porque tú lo decides. Es como si yo llegara, no sé, a un terreno, a una calle, y digo, esto es mío, será tuyo cuando lo pagues, cuando lo compres, cuando hayas dado algo por eso, entonces será tuyo. Pues lo mismo con los dones que tenemos. Todos los dones que cada uno de nosotros tenemos no son míos, son prestados. Y si yo utilizo esos dones, sigo al Señor, enseño lo que el Señor hace, entonces el Señor actuará, entonces el Señor se manifestará y entonces el Señor hará a través de nosotros grandes cosas. Así sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.